Buenos días. Hola muchachos, buenos días. A ver, les estoy pasando lista. Súper atrasado yo. Buenas, maestro. Hola, buenos días. Perdón, Karen, me confundí. Por eso estaba en otro salón. Y lo peor de todo es que esos muchachos no me dicen nada. Se andan conectando y ahí creo que iban a tomar la clase y ni en cuenta. Y yo así como que digo, un momento, digo, solo porque chequé, se me ocurrió mirar mi horario y dije, no, los del segundo B me van a colgar. Seguramente ya estaban ustedes, no, vamos a tener clase. Estaba a punto de ponerme a dormir. Neta, maestro, yo nos íbamos a diciendo, no vamos a tener que hacer el maestro de seres vivos. Yay, vámonos a mimir por aquí. Sí lo supuse, dije, no, deben estar entre extrañados y que dijeron, bueno, seguramente como no tiene internet y si no se está conectando y pues X, ¿no? Entonces, Y ay nosotros Dios. diciendo, tenemos hora libre y nos vamos a Ay, dormir. todo libre. Ay, perdón muchachos, la verdad es que se me fue el rollo. Cuando me di cuenta, digo, ¿qué hago? Y los de tercero, ahí se están Buenos días, conectando, maestro. conectando, y no me dicen nada. Les estoy pasando lista, y yo, ay, buenos días, muchachos, les dije, perdón que me demore, les dije, tuve unos problemas con mi internet, y ellos, ay, se estaban conectando, creo que iban a tomar la clase, y yo así como que les digo, oigan, les digo, la clase es a las 11, les digo, ahorita debería estar con el segundo B. Y ajá, solo se empiezan a reír, y felices, digo, en lugar de que Les les hubiera digan, adelantado módulo. Sí, ¿verdad? Mira, adelante y nos Ellos, íbamos a mimir. Lo que pasa es que a ellos les toca 2 horas, de 11 a 1. Entonces, no, así como que les adelante, tampoco hay mucho, ¿no? Entonces, ay, y no me dicen nada. Ellos ya iban a tomar la clase y yo ahí, como pato. Bueno, ya no les voy a quitar más tiempo pasando lista. Yo no veo que se siguen conectando. Mario, Karen. Aquí hay dos Karen, porque ubico a Karen Landera, pero no sé si hay otra. Ah, no, es Carla y Karime. A Karime la tengo como Pues, Alejandra. ay, maestro, es que los nombres son casi iguales, pero son diferentes, si se da cuenta. Así que no nos confunda, por favor, ya me No, ha no, pasado. no. Ya sé que hay Karime, hay Karen y hay Carla, y Carla. Carla, Karen y Karime. Solo que Karime yo la tengo anotada como Alejandra Esquivel. Por eso, para que no se me confunda que es Alejandra Karime. por eso es mi segundo nombre, así no se va a confundir más fácil. Pero tú eres Karen, a ti te tengo como Karen. Pero tienes otro segundo nombre, ¿no? Pues sí, sí tengo en la lista, chéquelo ahí, está. Es que mi lista la tengo en digital. Entonces la que yo uso para pasar lista es una que yo escribo en mi libreta. Porque Ayuda. Ah, así, bueno, pues le digo mi segundo nombre, así más fácil, así no se va a confundir. a ver, ¿cuál es tu segundo Es nombre? Noemí. Ah, Noemí, muy bien. Ya con eso no se me olvida. Así se llama la maestra Marta igual. Marta Noemí. Ah, sí, es cierto, la maestra Marta también se llama así. esta Marta. maestra reprobó a varios de mis compañeros.
¿no? Es mala. Confirmo contigo. Y los dejó al 6.9. 6.9. La maestra Marta es un amor, no les creo. No, qué amor. Sí, es un amor de hecho, pero después para las tareas ahí, caray, Se ahí ponía sí sus me polvitos muero. mágicos. Es Bueno, buena polvito onda, mágico. maestra Marta. Yo tomé un curso con ella y así éramos como los alumnos. Ella siempre está en mi equipo, con la maestra Martita. Entonces, Eso sí, no lo tomaban en serio. Eso me molestaba. ¿cómo va a ser? Bueno, muchachos. Muy bien, Jorge, qué bueno que tienes toda la actitud. Hoy te veo más despierto. A lo mejor porque llegamos tarde. Estoy disfrutando. Qué bueno. Muy bien, Ahí te entonces disfrutando. vamos a repasar nada más. Bueno, ayer les di a ustedes, ya les había dictado el lunes algunos conceptos importantes y ayer vimos por primera vez cómo son las diferentes fases del ciclo celular. Entonces, lo que quiero hoy es que repasemos eso un poco y les voy a poner otras diapositivas, unas que son como para reforzar esa información, ¿ok? Las tenía guardaditas, las estaba tratando de buscar ayer, pero no las encontré. Entonces, lo primero que vamos a recordar es que el ciclo celular tiene dos fases importantes, ¿ok? Tiene una fase que se llama interfase y después viene la mitosis, ¿ok? Entonces, esa interfase tiene sus propias fases. Coral, ¿te acuerdas cuáles son? ¿Qué dijo? O sea, sí me acuerdo, pero El ciclo celular tiene dos fases que son importantes, ¿ok? Es su interfase o su fase de preparación y después viene la mitosis. Entonces, ¿cuál es en la interfase como fase de preparación? ¿Qué partes tiene? ¿Qué fases incluye? fue lo primero que vimos, ¿no? Ajá, Está en, ¿qué? Está en anafase, metafase, prefase, telofase, algo así. no, esos son de la mitosis, ¿ok? Ajá. Los de la interfase, ¿cuáles son? ¿No es eso? ¿Por acá? Exactamente. Esa Ah, gráfica de bueno, pues papel. es este y este. Ahí está. Exactamente. En la mitosis tiene profase, anafase, metafase y telofase, ¿ok? Y después terminamos con citocinesis, que es cuando se rompe y se crean dos células. Pero la fase de preparación tiene sus propias fases que son, que están por letras. ¿Cómo se llaman? Es growth fase. Gracias. ¿Qué A le ver, diga Roxana, Letras, ¿no? ¿cuál? Ajá, usted No, dice muchachos, que por letras era lo que de nos G1. esos que nos mencionó Coral son de la mitosis, ¿ok? Se los voy a explicar así súper rápido. Les voy a compartir la presentación para que... Pero me puedo volver a repetir la pregunta. Sí, el ciclo celular es un ciclo completo que es cerrado, ¿ok? Y se divide en dos partes principales. Una es su parte de preparación, que se llama interfase, y después viene la mitosis, que es la parte mecánica del ciclo celular, en la que la célula se va a dividir en dos, ¿ok? Y esa mitosis ya tiene sus propias cuatro fases, que son las que leyó Coral: anafase, profase, metafase y telefase, ¿ok? Pero en esa primera parte, que es la preparación, que se llama interfase, esa tiene tres fases. Sus nombres están con letras. Eso son lo que quiero que alguien me diga. G1, S y G2. Exactamente. G1, S y G2. Eso era todo. Ahora, ¿Qué es lo que le estaba diciendo hace un rato? Lo de las letras de G1 y todo eso. Sí, de hecho Roxana lo dijo. perdón, Roxana, ¿sabes qué? Entendí que me dijiste, es eso que dice Coral, ¿no? Así como que es lo mismo, ¿no? Y yo dije, no, pues están confundidos. Perdón, no lo escuché bien. Pero sí, Roxana, entonces si dijiste eso, eso es lo correcto. Esa es la primera fase. Ya pueden ver las diapos, ¿verdad? Sí, profe. Ya se ven. Entonces,
Esta primera diapositiva es para recordar un poquito cómo es esa parte. Esa sí es la diapositiva de presentación, pero me gustó porque así es como se vería en un microscopio, más o menos, ¿ok? Este es un microscopio electrónico, entonces es está súper nítida la división, ¿ok? Entonces, todo esto que vemos aquí en esta diapositiva es ciclo celular, ¿ok? Y tiene dos partes. La primera es la interfase. Dentro de esa interfase hay G1, S y G2. Termina esa fase de preparación y ya que la célula está lista para dividirse, ahora sí, viene la mitosis. Iniciamos con profase, después está metafase, después está anafase, perdón, y por último está telofase. Y ya después de la telofase, lo único que le queda a este cacahuatito es dividirse en dos. ¿Ok? Ahora, antes de que repasemos esto, porque la verdad me interesa que lo entiendan muy bien, porque por ejemplo, les voy a decir por qué quiero que lo entiendan. Imagínense que ya vienen las preguntas de repaso y de repente les digo, fase de la mitosis en la que se rompe la membrana nuclear, desaparece el núcleo y salen los cromosomas de la célula. ¿Cuál me dirían que es? Profase. Muy bien, es la profase. Pero imagínense, si ustedes no saben esos puntos, pues a lo mejor se van a quedar así. Porque obviamente las opciones ahí van a estar. Va a estar profase, anafase, telofase y metafase, ¿no? Entonces, si no saben qué hay en cada una, o qué es lo importante, o qué pasa, pues entonces se van a ir con la finta. Por eso me interesa que lo entendamos. De hecho, lo podemos ir anotando por puntitos, ¿ok? Ahorita los vamos a repasar todos otra vez. Nada más vamos a remontarnos un poquito al pasado, porque me interesa muy bien que sepan que lo más importante de la división celular, y para todo lo que les he enseñado de las células, sus partes, sus funciones, la teoría celular, esto que es el ciclo celular, al final el objetivo de todo eso para la célula es la información genética. Lo más importante que tenemos los seres vivos en el mundo, las células, todo es nuestro ADN, ¿ok? Es así como nuestra cajita de secretos, ¿ok? Todo lo que nosotros hacemos, nuestras funciones, nuestras características, está en nuestro ADN, ¿ok? Entonces, antes de entender todo eso, es necesario que sepamos que el ADN es lo íntegro de una persona, ¿ok? Cuando una persona se reproduce, lo que tú estás pasando a tu hijo o a tu hija es tu información genética, ¿ok? Que tú solo le vas a dar la mitad como padre, ¿ok? La otra mitad viene pues de la otra pareja, ¿verdad? Y al final de cuentas eso se unifica en un solo organismo que ya tiene por sí solo, por tener esa información genética, ya sus células van a saber cómo dividirse, qué trabajo hacer y van a poder hacer su trabajo normal como cualquier otro organismo. Por eso es que es muy importante. Ya sabemos que un cromosoma, ¿de qué está formado? ¿Quién me dice? ¿Qué tiene un cromosoma? ¿Puedo decirlo? Pues sí, Ariadna, pero me gustaría que lo dijera alguien más. ADN. A ver, vamos a ver quién. Jessica. Bueno, ya nos lo dijo Ariadna, ¿verdad? Pero... Está bien, prometo no seguir hablando. No es para tanto. Jessica, ¿estás por ahí? No sé si me está escribiendo, ya no veo. Déjenme checar. Creo que no. Bueno, ha de estar por ahí. Entonces, ¿sí me escuchas, Jessica? Veo que activaste tu micro. No se escucha. Pero bueno, la respuesta correcta es lo que dijo Ariadna, que es ADN, ¿ok? Entonces el ADN es la parte más importante que tiene una célula, ya lo vimos, y ya vimos que ese ADN se transforma en cromosoma cuando la célula se va a dividir. Ahora, vamos a hablar un poquito de esos cromosomas y por qué es importante que nosotros sepamos su conformación o de qué están formados, ¿ok? Entonces, esto es una diapositiva de presentación, no es necesario que lo copien, solo sepan que el objetivo de este tema o lo que estamos viendo es que quede muy claro qué es un cromosoma, qué es la mitosis y la meiosis entre diferencias y similitudes, y esto no lo vamos a tocar,
¿ok? Teoría cromosómica, ciclos biológicos, eso ya va en los temas posteriores, ¿ok? Ahorita solo nos vamos a centrar en que una célula se divide. Entonces, antes de que continuemos con las fases y todo eso, porque es importante recordarlo, lo primero que debemos saber es esto. Nosotros tenemos una cadena de ADN que normalmente ya sabemos que está dentro de nuestro núcleo, ¿ok? Y normalmente así es como se ve, así como la ven aquí en blanco y negro, así es una cadena de ADN. Es una doble hélice, es espiral, esas letritas que ustedes ven ahí, se les llama pares de base, que son aminoácidos, ¿ok? Son precursores de proteínas, de eso está formado el ADN. Y normalmente está así, está suelto dentro del núcleo. Son las que también se le llaman bases nitrogenadas. Son las famosas bases nitrogenadas. Muy bien. Que hay adenina, citosina, guanina, uracilo, etcétera, ¿no? Entonces, no los vamos a aprender, no quiero que se rompan la cabeza con eso. Solamente quiero que sepan de qué está formado, que son esos famosos pares de base, que son aminoácidos. Y normalmente esa cadena de ADN está como una culebrita dentro del núcleo. Ahí está libre. De repente a la célula se le ocurre que se va a dividir, ¿ok? Entonces, para dividirse, ya sabemos que lo que tiene que hacer el ADN es que se tiene que enrollar muy bien, y tiene que agarrar esta forma, que es la famosísima forma de cromosoma. Que inicialmente solamente es una de estas, o sea, una de esas, de los palitos de la X. Pero imagínense, una cadena de ADN forma nada más uno de los bracitos de la X, ¿ok? Uno de los palitos. Pero imagínense, si la célula cuando se divida tiene que dividir su información genética, si solamente fuera ese único palito, tendría que cortar a la mitad su información y estárselo pasando a su célula hija. Su célula hija a lo mejor heredaría nada más la mitad y cuando ella se divida, pues va a ser lo mismo. Entonces van a ir saliendo células que son inútiles, que son deficientes porque tienen información genética incompleta. Por eso sabemos nosotros, porque ya lo vimos en la clase pasada, que cuando la célula se va a dividir, antes de que lo haga, el ADN se saca una copia a sí mismo, ¿ok? Eso ocurre en la fase S de la interfase, ¿ok? Entonces, antes de que se convierta en cromosoma, el ADN se fotocopia, se duplica a sí mismo y ya tenemos dos cadenas de ADN. Ahora sí, viene la fase G2, se enrollan muy bien y se forman los cromosomas, ¿ok? Y ya los cromosomas tienen copias de ADN que están multiplicadas en dos partes, ¿ok? Y por eso se forma esta famosísima X, ¿ok? O como diría Chabelo, una espantosa X. Entonces, ¿qué debemos de saber de los cromosomas? Los cromosomas no son siempre tan bonitos así como lo vemos en esta diapositiva, ¿ok? Este es vean que tiene una forma de X preciosa, aquí ya sabemos que esto es su centrómero, ya sabemos que cada uno de estos son las cromátides hermanas, ¿ok? Entonces, de acuerdo a eso, hay una rama de la biología que se llama citogenética. La citogenética lo que hace es que estudia el número cromosómico y la forma de los cromosomas de cada una de las especies. Bueno, cuando yo hice mi maestría, parte de la especialidad que hice fue estudiar la citogenética, específicamente de las plantas, porque es un poco más sencillo. Y ahí te dedicas a ver cómo son los cromosomas en una planta, cuántos cromosomas tiene, practicas mucho con la cebolla es así como que lo más fácil para practicar en el microscopio. Voy a ver si me da tiempo, les muestro la imagen, tengo una imagen de un preparado que yo hice que me salió precioso, se ven los cromosomas ahí de una cebolla. La cebolla tiene 16 cromosomas, ¿ok? Siempre sepan ustedes, todos los organismos del mundo tenemos números de cromosomas que son pares. Nosotros los humanos... 23. ¿Qué pasó? Nada, que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Exactamente. Tenemos 46 cromosomas en total, pero están en pares, ¿no? Que son 23 y 23. Porque ya sabemos que 23... Profe, si nosotros tenemos 23 pares de cromosomas al momento del ciclo celular, ¿cómo seguimos teniendo 23 si no se siguen duplicando? Te explico. Mira, Siempre he tenido esa duda. tú como organismo no tienes 23. Ojo. Tú, todos los organismos, nosotros,
en citogenética nos denominamos diploides. ¿Por qué? Porque todos tenemos números de cromosomas que son pares. Es decir, nosotros los humanos tenemos 46, o sea, yo tengo 46, tú tienes 46. Ahora, cuando viene la reproducción, ahora sí, tú lo único que vas a hacer es que vas a pasar 23 de tus cromosomas que están en tus óvulos, ¿ok? Los otros 23 están en el espermatozoide, ¿ok? Así es como funciona la reproducción. 23 están en el óvulo, 23 en el esperma, y cuando se juntan, ahora sí, van a formar un organismo diploide que ya tiene el juego completo de los 46 cromosomas. Lo mismo, vamos a suponer que la cebolla se reprodujo por reproducción sexual, ¿ok? Su polen, que es la parte masculina, tiene 8 cromosomas, y el óvulo que está dentro de la flor tiene los otros 8 cromosomas. Cuando se juntan y forman una semillita, que va a ser una nueva planta de cebolla, esa ya tiene el juego de los 16, ¿ok? Y vuelve a iniciar otra vez el ciclo. Cuando esa cebolla ya entra en su fase de reproducción y produzca su flor, ya sabemos que la flor es hermafrodita, el polen va a tener 8 y el óvulo va a tener otros 8, ¿ok? Así es como funciona. Ahora, lo que tú me preguntabas es lo que les decía yo de las células somáticas. Cuando una célula somática, o sea, una célula normal del cuerpo se va a dividir, ella no corta su ADN y lo reparte a su célula hija. Antes de que esa célula se divida, tiene que fotocopiar su ADN para que se lo dé a su célula hija, ¿ok? Al final de cuentas, esa célula hija, pues no es una hija como tal, sino que más bien es un clon de esa célula. Y como es un clon, pues tiene que tener lo mismo, hasta la misma información genética. Por eso primero la célula, antes de dividirse, duplica su ADN y esa duplicación es lo que le va a pasar a su célula hija, ¿ok? No le puede dar pedazos, porque si no sería una célula inútil con información a medias, ¿ok? Por eso les digo que es importante. Ahora, les digo, los cromosomas normalmente no siempre tienen esa forma de X, ¿ok? Ya sabemos que es una cromátida el ADN, pero como se duplica ya se forman 2 cromátidas que cuando se unen en un centrómero, ahora sí, forman una X, ¿ok? Y de acuerdo a la posición del centrómero, podemos organizar a los cromosomas. Tenemos a los metacéntricos, que son los clásicos con forma de X, en los que su centrómero está justamente en medio. Después tenemos a los submetacéntricos, donde el centrómero está un poquito más arribita, y ya distinguimos que hay 2 bracitos largos y 2 bracitos cortos. Si está un poquito más arribita del límite, se le llama acrocéntrico, y si el centrómero está completamente al extremo, se le llama telocéntrico. Y aquí ya no va a haber brazos cortos, solamente hay 2 brazotes largos, ¿ok? Formados por las 2 cromátidas hermanas. Es importante que recordemos esos conceptos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda antes de que yo continúe? No les quiero revolver, por eso estamos regresando un poquito. Sí, yo no entendí. O sea, esos de metacéntricos y todos los que tiene usted ahí, ¿son de acuerdo al tamaño del cromosoma o a la posición, por ejemplo, si lo uno por la mitad o si lo uno más hacia un lado o al otro? No entendí nada. Exactamente. No es el tamaño, es como mencionaste, es de acuerdo a la posición del centrómero, como dice ahí, ¿ok? Es cierto que los cromosomas tienen diferente tamaño, pero lo que tienen o lo que hace que los cromosomas los podamos dividir en metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos es la posición del centrómero, ¿ok? De acuerdo a donde va a estar el centro del cromosoma, es donde está, es el nombre que va a tener, si es metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico. Entonces, esto que vemos aquí es un cariotipo humano, ¿ok? Es como se verían los cromosomas de un ser humano, ¿ok? Vean ustedes que no todos tienen la clásica forma de X, ¿ok? De hecho, esto que ustedes ven aquí es como se vería en el microscopio los cromosomas así con un preparado para un cariotipo, ¿ok? Si ustedes los cuentan, van a contar que hay 46 cromosomas, ¿ok? Tal cual. Cada una de esas manchitas corresponde a un cromosoma y deben ustedes contar 46. Y ojo, nunca están solitos. Si por ejemplo tú te encuentras
uno como este que es metracéntrico, siempre va a tener a su pareja, que es otro metacéntrico, ¿ok? Si tú te encuentras un acrocéntrico, seguramente por ahí debe estar su otra parejita, que debe ser otro acrocéntrico. Siempre están en pares, ¿ok? Porque ya sabemos que 23 son de Por papá. eso siempre 23 se dice, por eso siempre se cuentan en pares. Por eso siempre se encuentran en pares. Y recordemos que en el ciclo celular, normalmente ya los cromosomas tienen esa forma de X porque el ADN está duplicado, listo para dividirse. ¿Ok? Esto es lo que les decía. En citogenética hacemos esto que se llama ideograma o cariotipo, ¿ok? Que únicamente es un diagramita que sirve para que tú organices a los cromosomas. Una vez que tú ya identificas cuántos cromosomas tiene una especie, porque lo viste en tu preparado en el microscopio, pues ahora lo que haces es que con ayuda de Photoshop o de cualquier programa, ¿ok? Haces este diagramita. Y lo único que haces es que los divides por tamaño y por forma, ¿ok? El tamaño se saca muy fácil, en el microscopio tiene una reglita, tú puedes ver el tamaño que tiene, le haces una escala con una fórmula matemática, y ya el tamaño, la forma, pues ya solo tienes que ver la posición del centrómero, ¿ok? Siempre por lo general empezamos con los metacéntricos, que son los de la clásica forma de X, y después están los acrocéntricos, los metacéntricos, submetacéntricos, ¿ok? Y así los vas organizando. Si se dan cuenta, aquí contamos 23 pares de cromosomas, pero como están de a 2, en realidad son 46. Siempre los seres humanos tenemos 46 cromosomas, es decir, que tenemos 2 pares de 23, ¿ok? Por eso aquí, este primer cromosoma son 2, aquí hay 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, y así hasta el 46, ¿ok? Que son los números de cromosomas. En este caso, como es XX, ¿qué será? ¿Hombre o mujer? ¿Quién sabe eso? Hombre. Exactamente, ¿ok? Ya vimos que X y Y es para el femenino y XX es para el hombre, ¿ok? Muy bien. Eso es nada más para que ustedes sepan que no todos los cromosomas son iguales, no todos tienen la misma medida y existe algo que se llama cariotipo o cariograma que los organiza de acuerdo a su tamaño y a su forma, ¿ok? Existe otra técnica de laboratorio que se llama hibridación in situ, sus siglas es FISH, y lo que hace es que los divide por colorcitos, ¿no? Para que sea más fácil identificarlos. Esto es una técnica muy cara, no cualquier laboratorio la tiene. Esta es nada más una imagen de internet, no crean que yo lo hice, ¿ok? Yo no trabajo con humanos, trabajo con plantas. Entonces, aquí están los cromosomas ya en la hibridación in situ, te los da por colorcitos, y ya lo único que tienes que hacer es organizarlos, ¿ok? Y tienes ahí los 46, cada uno en pares. Seguimos aquí, esto es de un humano, ¿ok? Ahí está para que lo vean más bonito, te los pone por colorcitos, ¿ok? Esas banditas que ven ahí tienen un nombre, pero no lo vamos a ver porque eso es ya de biología molecular, ¿ok? Entonces, esta es otra cosa que yo les quería mostrar. Vean que todos los organismos del mundo, independientemente de lo que sean, tienen un número de cromosomas que siempre va a ser par, ¿ok? Dice número de cromosomas 2N de algunas especies. Aquí tenemos a nosotros que somos los seres humanos, ahí está nuestro nombre científico, somos Homo sapiens, y como somos organismos diploides, es decir, que tenemos un número par de cromosomas, tenemos 46. El chícharo tiene 14, la mosca de la fruta tiene 8, el ratón doméstico tiene 4, esta es una lombriz intestinal, que son las que causan diarrea, tiene 2 cromosomas nada más, súper fácil de contar. Una paloma, que es la paloma de campanario, esa que vemos en el centro, por todos lados, tiene 80 cromosomas. La boa constrictora tiene 36, un grillito tiene 22, la azucena de trompeta, que es como un lirio, ¿ok? Esos que tienen forma como de campana, tiene 24, y este es un helecho indio o helecho arborescente, que es un helecho prehistórico que existe desde hace muchos años y que todavía hay en la Tierra. Vean ustedes cuántos cromosomas tiene. 1260. Imagínense estar sentados en un microscopio contando 1260 cromosomas. Es un insulto, pero bueno, hay gente que lo hace. Entonces, ni modos, es para que todos sepamos
¿cuáles son los números cromosómicos de las especies? Habemos especies muy fáciles de contar y hay otras que son prácticamente imposibles, ¿ok? Pero es necesario para que nosotros podamos clasificar a las especies, ¿ok? Entonces, dice, ¿cómo se transmiten los cromosomas a las células hijas? Ya sabemos que es por un proceso que se llama ciclo celular, que se divide en interfase, que es su fase de preparación, y mitosis, que es la división mecánica de la célula. ¿Ok? Ya tenemos ahí el cromosoma como ejemplo claro, y aquí está lo que he platicado con Coral, con Roxana y con Ariadna, ¿no? Todo el ciclo celular es este pastel que ustedes están viendo ahí. La fase más larga y más importante es la fase de preparación o interfase, ¿ok? Entonces, en esta fase de preparación, la más larga es la G1. Habíamos visto que su principal característica es que la célula se hace más grande, rompe su membrana nuclear y se prepara para la división, ¿ok? Después viene la fase S. En esa fase, esa ocurre dentro del núcleo de la célula. Ahí es la segunda parte más importante de esa fase de preparación, porque lo que está haciendo el ADN dentro del núcleo es que se va a fotocopiar, va a sacar una copia de sí mismo para que haya dos cadenas de ADN. Después va a entrar en la fase G2 ese mismo ADN y lo que va a hacer es que se va a cortar en pedacitos y van a formar a los cromosomas. Como el ADN ya está duplicado, lo único que tiene que hacer es buscar su parejita de pedacitos y formar a los cromosomas. Todos se van a unir, son cromátidas que al principio están separadas, pero en G2 ya se van a unir como cromátidas hermanas a través de un centrómero y ya se van a formar los cromosomas, ¿ok? Ya después de eso, ahora sí, inicia la mitosis, empezamos con profase, metafase, anafase, telofase y terminamos con citocinesis, que es la ruptura de la célula en dos, ¿ok? Me comentaron en otro grupo que no alcanzaban a ver este cuadrito. No sé si ustedes lo logran ver, el que está debajo de la grafiquita del pastel, porque hubo quien me preguntó, bueno, maestro, ¿y cuánto tiempo dura que una célula se divida? Pues en ese cuadrito está, ¿ok? No sé si lo logran ver. Sí, sí logra ver. Ok, entonces, ese cuadrito nos divide el ciclo celular en los dos, ¿no? De color como rosita está la interfase, que es la más larga, y de color azul está la mitosis, ¿ok? Entonces, si lo tenemos que dividir al ciclo celular en cuestión de tiempo, ¿ok? Eso que está en el cuadrito es de una célula somática, es decir, una célula de cualquier parte de su cuerpo. Entra en interfase, las primeras 5 horas corresponden a la G1, que es cuando la célula se está haciendo grandota. Después viene 7 horas, que es para que el ADN se saque su fotocopia a sí mismo, dentro de la fase S. Después viene G2, esa dura 3 horas, y es únicamente romper al ADN en partecitas para formar las cromátidas, y que esas cromátidas se conviertan en cromosomas, ¿ok? Ahora sí, después viene la mitosis. La mitosis como tal, como solamente es una división mecánica, dura únicamente 1 hora, ¿ok? Dentro de esa hora, la profase dura 36 minutos, que es casi la primera media hora, ¿ok? Que es cuando se rompe el núcleo, los cromosomas salen de la célula, desaparece la membrana nuclear, los centriolos se van a cada lado de la célula y forman el uso mitótico. 3 minutos le toma a la célula nada más entrar en metafase y organizar a través del uso mitótico, que es como una jaulita, organizar a los cromosomas en la parte del medio de la célula. Otros 3 minutos le van a servir a los centriolos en la anafase, dividir a los cromosomas. Permítanme un momento, chicos. Creo que es una llamada. Perdón, se me fue el... ¿Ok? Entonces, les decía, 3 minutos le va a tomar a los centriolos empujar a la célula en cada parte para que pueda romper a los cromosomas y llevar cada una de esas partes de ADN al respectivo polo que le corresponde para formar las nuevas células. Y por último, los últimos 18 minutos que quedan es de la telofase, ¿ok?
que es para volver a formar los dos núcleos, cada uno con su propia información de ADN correctamente dividida, ¿ok? Y la citocinesis, que es nada más dividir a la célula, ¿ok? Es muy importante que sepan más o menos cuánto tiempo toma una célula en cuestión de horas y minutos. Si se dan cuenta, la interfaz es la única que tarda más, son horas que tarda, ¿ok? Son aproximadamente 5 y 7 son 12 y 3 son 15 horas, ¿ok? La otra hora, que ya correspondería al ciclo celular de 16 horas, corresponde únicamente a la mitosis. Entonces, vamos a ver. Hilary, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. Mitosis y meiosis. La mitosis es la solución al problema de la división celular y la constancia en el número de cromosomas de las células hijas. La meiosis resuelve el problema de la presencia de dos padres progenitores en los organismos sexuales y la constancia del número de cromosomas entre generaciones. Ok, muy bien. Ay, muchachos, ya son 10:50. Ok, solamente les voy a terminar de explicar esto. Esto que nos acaba de leer, Hilary, es únicamente lo que les preguntaba al principio de la diferencia entre mitosis y meiosis. Ya sabemos que mitosis es para las células somáticas, que son todas las células que nosotros tenemos en el cuerpo, y tenemos nuestras células sexuales. Si eres macho tienes esperma, si eres hembra tienes óvulo, ¿ok? Eso es biológicamente así es, ¿ok? Entonces, cada una es un proceso igual, lo único que cambia es el número de células que tú produces en cada una de esas fases, ¿ok? Entonces, la mitosis es la división celular de todas las células del cuerpo y, como dice ahí, la constancia en el número de cromosomas y las células hijas. ¿Okay? Se refiere a que siempre vas a tener, empiezas con una célula y terminas con otra más. Y la meiosis, dice ahí, resuelve el problema de la presencia de dos padres progenitores en los organismos sexuales y la constancia del número de cromosomas, porque meiosis únicamente es de células sexuales y ellas solamente tienen la mitad del juego de cromosomas. Yo, por ejemplo, como macho, mi espermatozoide solamente tiene 23 cromosomas, ¿ok? Una persona que sea mujer, ¿ok? Solamente va a tener los otros 23, pero únicamente en sus óvulos. Ella como mujer tiene 46, yo como hombre tengo 46. Pero lo que voy a transmitir a mis hijos son solamente 23 que están en mi esperma y los otros 23 vienen de un óvulo, ¿ok? Nada más para que les quede eso claro. En la clase siguiente ya repasaríamos nuevamente las fases, ahora sí, ya con el conocimiento de que sabemos cómo son los cromosomas, de qué están formados, cuánto tiempo tarda cada fase, etc. A lo mejor va a ser muy repetitivo, pero me interesa que lo sepan y que lo entiendan muy bien, para que cuando vean las preguntas ustedes así hasta con los ojos cerrados ya sepan qué es, ¿ok? De todas maneras siempre repásenlo y les voy a dejar algo que no es tarea como tal, de hecho es algo divertido. Es un video que les voy a decir, creo que se los había mencionado. Es un video que me encanta mucho ponerlo en clase. Normalmente pues cuando estábamos ahí en la escuela se les ponía en la hora de clase, se llevaba el proyector y toda la onda, pero pues bueno, aquí nada más les voy a dejar el link, se los voy a postear al ratito. Es un video en inglés de la mitosis. Está con dibujos animados, pero está muy chistoso. Es un canal de YouTube que se llama Las Hermanas Amido, ¿ok? Es norteamericano, yo creo. Por el acento de la persona que está hablando, se escucha que es norteamericano. Entonces, usa un lenguaje de inglés básico, muy sencillito. Yo les recomiendo que activen los subtítulos del YouTube. Es de los pocos videos de YouTube que, por el lenguaje de inglés didáctico que usan, los subtítulos del video se adecuan a lo que están escuchando de audio, ¿ok? O sea, está perfectamente coordinado y lo que ustedes están escuchando es lo que van a leer en letras, ¿ok? Está perfectamente bien ese video. Y está súper... Maestro, ¿eso se va a ver durante su clase o eso es una tarea como si fuera No clase? es una tarea. Yo se los voy a postear en el muro y les recomiendo que lo vean. De preferencia que lo vean antes de que tengamos nuestra clase hasta el lunes, ¿ok? Nada más para que ustedes recuerden y vean. Está muy divertido porque las células tienen caras y hacen muecas y hacen cosas y te explican cómo se divide la célula en una mitosis, ¿ok?
Entonces, ahí luego yo les paso el link al ratito y ustedes ya lo pueden mirar. Está divertido. Y pues ya, muchachos, ya no les quito más tiempo porque ya se me hizo tarde. Entonces, nos vemos, chicos, que tengan un buen fin de semana. Hola, Nos profe. vemos. Cuídense. Adiós, maestro. Bueno, maestro.